Veníamos diciendo entonces que en la Gran Comisión hay tres órdenes de Jesús. Uno es ir, hacer y continuar enseñando. Explicamos cada uno el ir, que contiene dos partes. La primera parte es el evangelismo y la segunda parte es la consolidación. Vimos los consejos que Pablo da en la parte del evangelismo. Y una cosa bien importante que debemos resaltar es la disponibilidad que debe tener cada creyente en anunciar el evangelio en cualquier circunstancia. La segunda, que es bien importante también, es la sencillez, la autenticidad con que se debe presentar el evangelio. En la segunda parte dijimos que tiene que ver con la consolidación. Como su palabra lo dice, es consolidar, es mantener el fruto. Y vimos los consejos que Pablo da en la forma como tenemos que hacerlo. Primero, con ternura. Y segundo, aunque dijimos que ternura no es debilidad, sino el amor que Dios ha derramado en nosotros, poder entregarlo a otros. Pero en segundo lugar hablamos del amor. El ejemplo que Pablo da es como un padre que llama a su hijo, lo consuela, lo exhorta, lo reprende, pero también le da un legado, le encarga a permanecer firme en la fe. Y en tercer lugar vimos que hay que seguir orando. El trabajo de la obra de Dios se inicia en oración y todo el tiempo hay que estar en oración, buscando siempre la presencia del Señor. El segundo mandato que Jesús entrega en la Gran Comisión dice: hacer discípulos a todas las naciones. El hacer discípulos tiene que ver entonces en componer los fundamentos básicos de la vida cristiana. Fundamentos básicos como el arrepentimiento, el bautismo, la salvación, el perdón, la iglesia, otros. Pero que el discípulo, el seguidor de Cristo y aquel que quiere tornarse en una persona productiva, debe conocer muy bien. Hacer discípulos también tiene que ver con la parte doctrinal, manejo de la Biblia. Y aquí vale la pena que nosotros tomemos la carta a Timoteo y miremos un poco los consejos que Pablo le da a su hijo. En 1 Timoteo 4:16, él le dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto se salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Llama la atención que le dice Pablo a su hijo que tenga cuidado de sí mismo. Pero en segundo lugar le dice que tenga cuidado de la doctrina que enseña. Y finalmente le dice que con lo que enseña, con lo que él vive, con lo que practica, se puede salvar él, se salvará él y también salvará a los que le oyeren. En segunda de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 15, él le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Una gran responsabilidad que tenemos los que enseñamos la palabra es conocer la palabra. Debemos conocer la palabra, saberla, vivirla, para poder enseñarla. Y él dice: procura con diligencia, con amor, con entrega, con consagración, presentarse delante de Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza correctamente la palabra de Dios. En el capítulo 3, el versículo 14 en adelante dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales le pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura
es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay que tener cuidado con alguna parte y alguna enseñanza incorrecta, que dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios. No todas las escrituras son inspiradas por Dios. El texto está diciendo toda la escritura, o sea, la Biblia, la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Y allí hay que tener mucho cuidado con enseñar cosas incorrectas. Nos muestra los beneficios que tiene la palabra de Dios. Es útil, dice el texto, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Y la meta que tiene en esa instrucción es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hacer discípulos tiene que ver también con el carácter, con la formación de la persona. Pablo le dice a Tito, en el capítulo 2, el versículo 6 y 8, de la siguiente manera: exhorto asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Eso tiene que ver entonces ya con la parte del carácter. Y el hacer discípulos es exactamente eso, formar, perfeccionar a los discípulos en toda cuerpo, alma y espíritu, en una formación integral. El hacer discípulos a ti tiene que ver con ministerio. Somos formados para servir. No somos formados por llenar un catálogo o por llenar unos requisitos. Somos llamados para servir. Y quien se prepara para servir sabe que su tarea es de siervo. No es de dictador, sino de siervo. La tercera parte de la Gran Comisión dice continuar enseñando. Hay una promesa en la Gran Comisión que dice: y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero antes de la promesa está la tercera orden. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La supervisión permanente del Padre a su discípulo y la corrección de sus errores en todo tiempo es muy importante. Especialmente cuando ya el discípulo está en el servicio ministerial. No podemos descuidarlo. Aunque no esté al lado nuestro, debemos seguir corrigiendo sus errores ministeriales, no reprendiéndolo, sino corrigiéndolo, enseñándole, formándolo. Seguimos trabajando en la vida de ellos. El éxito de todo discípulo depende de la relación que él tiene con Dios y del cuidado del pastor o de su líder, la persona que ha sido encargada de discipularlo. El crecimiento numérico de la iglesia depende de Dios, pero también de la calidad y cantidad de discípulos que el pastor ha formado. Por eso es un imperativo hacer discípulos. Como tercera parte decimos entonces que el discipulado es un legado. Según la Biblia, en Mateo, en el capítulo 5, nos muestra que Jesús se preocupó por las multitudes. Y en su preocupación por las multitudes, buscó una estrategia práctica. Y la estrategia práctica es quién atendiera a las multitudes. Y dice Mateo capítulo 5, el versículo 1 y versículo 2. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos,
y abriendo su boca les enseñaba diciendo. La mayor preocupación de Jesús era quién iba a atender las multitudes. La estrategia de Jesús para atender las multitudes no fue hacer una mega iglesia. La estrategia consistió en preparar personas idóneas que en forma personalizada o casi personalizada atendieran a las multitudes. Esos hombres tenían contacto cercano con las multitudes. Sentían lo que a ellos les estaba pasando, sentían lo que ellos estaban viviendo y de alguna manera vivían aún la crisis que tenían las multitudes, pero ellos atendían en forma personal o más práctica a las multitudes. Dentro de los discípulos encuentro que Jesús formó dos grupos, por lo menos así lo dice Marcos capítulo 3. Allí nos presenta que Jesús formó dos grupos. El grupo de los 12, dice Marcos 3, el versículo 13 y 14. Después subió al monte y llamó hacia los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Está hablando especialmente del grupo de los 12. Un grupo con mayor intimidad, mayor cercanía a Jesús. Un grupo para quienes tenía una misión definida dentro del reino de Dios, conocido posteriormente como apóstoles de Jesucristo. Es el grupo de los 12. Pero en Lucas, en el capítulo 10, nos habla de que no solamente Jesús nombró o seleccionó a 12 apóstoles o 12 discípulos, sino que también nos habla de 70 hombres que fueron enviados. Y nos dice así Lucas 10, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Observe que ahora envía o selecciona un grupo de 70 personas y les envía a predicar el Evangelio. Sin embargo, Jesús sigue pensando que es necesario seguir rogando al Señor de la mies que envíe a otros a unirse a ese trabajo. En Lucas capítulo 19 nos dice en el versículo 37 que cuando llegó ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había hecho. Nos dice la multitud de los discípulos. Ahí no se refiere ni a los 12 ni a los 70. Dice la multitud de los discípulos se gozaron, alabando al Señor y dando exaltación al Rey. Roberto Coleman, en su libro El Plan Supremo de Evangelismo, muestra cómo Jesús, al escoger a sus discípulos, tiene en cuenta algunas cosas. Entre ellos subraya más o menos 8 pasos. El primer paso es el paso de la selección. El segundo paso es el paso de la asociación. El tercero de la consagración. El cuarto de la comunicación. El quinto de la demostración. El sexto de la delegación de tareas. El séptimo, supervisión. Y finalmente el resultado, el producto, lo que saldría del trabajo de ellos. En esta mañana quiero terminar con un texto que de Juan capítulo 16, pero Juan capítulo 15, el versículo 16, que nos dice la razón o el propósito de Dios. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros
y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pides al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En otra oportunidad estaremos hablando de estos 8 pasos que Jesús dio en la formación de los discípulos.